Análisis de capacidad del proceso. El estudio de capacidad es el estudio posterior a la estabilización del proceso mediante la aplicación de gráficas de control, y lo vamos a definir como el grado de amplitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones deseadas. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que es capaz, y cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que está bajo control. El estudio de la capacidad es una exigencia contemplada en las normas ISO, y para realizarlo es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: que el proceso esté bajo control estadístico, que los datos se distribuyan normalmente y que se estiman los parámetros de la distribución normal que lo modela. Cuando hablamos de que un proceso está bajo control estadístico, lo que quiere decir es que esté estable produciendo piezas con idénticas propiedades, cuya variación es debido solo a causas comunes que aparecen aleatoriamente. Verificar que los datos se distribuyen normalmente es un paso que por lo general se omite por desconocimiento teórico del mismo. Sin embargo, es necesario hacerlo. En caso de que los datos no sean normales, habría que aplicar alguna técnica de estadística no paramétrica o algún método aprendido en los cursos anteriores de probabilidad. Para estimar los parámetros de la distribución normal que lo modela, va a depender del gráfico de control que se haya utilizado. Si se utilizó el gráfico X/R, el parámetro para modelar la desviación estándar sería el rango promedio. Si se utilizó la gráfica X/S, el parámetro poblacional de la desviación se estimaría a través de la desviación estándar de la muestra. Si el proceso está en estado de control, es decir, no presenta causas especiales y los datos que se toman de él siguen una distribución normal de media mu y varianza sigma, el intervalo mu más 3 sigma cuadrado recoge, como ya es conocido, el 99,73% de la probabilidad. Gráficamente podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a tener un ancho de especificación que va a venir representado por un límite inferior y superior que son establecidos previamente por la norma o las especificaciones del cliente o la empresa. Y vamos a tener unos límites para la capacidad del proceso. Ese límite inferior y superior de la capacidad del proceso va a estar acotado entre la media más o menos 3 sigma cuadrado, lo que indica que tiene una amplitud de 6 sigma y cubre la probabilidad de 99,73% de la producción, de acuerdo a las propiedades de la distribución normal. Esto se aplicará individualmente a cada pieza producida, de forma que a la hora de producir una pieza se tiene casi la absoluta certeza de que la misma va a caer en ese intervalo y va a tener la capacidad deseada. Antes de continuar, vamos a definir los conceptos de límites naturales y recordar un poco lo que serían los límites de especificación. Los límites naturales representan los extremos de la variación de cada pieza individualmente producida.
y se calculan como límite superior real igual a x barra más 3 sigma. El límite inferior real igual a x barra menos 3 sigma. Como se mencionó anteriormente, este intervalo va a tener una amplitud de 6 sigma y va a cubrir la probabilidad del 99,73% de que cada pieza producida tiene la absoluta certeza de caer dentro de este intervalo. En el caso de los límites de especificación, se aplican para cada pieza individualmente y representan las dimensiones que se deben cumplir para satisfacer los requerimientos de calidad. En general, los límites de especificación vienen dadas por condiciones externas al proceso, tales como condiciones establecidas por el consumidor o por el cliente, normas nacionales o internacionales. Estas especificaciones son fijadas ajenas al proceso y puede que el proceso las cumpla o no. Y ese es el objetivo del estudio de la capacidad. Ver si existe alguna relación entre los límites de especificación y el proceso real como tal. En este caso, es importante recordar que los límites de especificación tienen un límite superior y uno inferior. Y se tendrá que una pieza es no conforme si mide individualmente por debajo o por encima de los límites especificados. También puede existir el caso en donde se tenga solo un límite unilateralmente. En ese caso, si por ejemplo se tiene solo un límite inferior, se dirá que la pieza está no conforme si está por debajo del límite inferior establecido, y no importará cuán alejado esté por encima. Y lo mismo pasa en el caso de que el límite de especificación que se haya establecido solo sea el superior. La diferencia entre estos límites se define como la tolerancia, que va a ser igual a T igual al límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior. La tolerancia de una pieza indica que mientras más pequeña sea, más precisa tiene que ser la máquina que lo va a producir. En la medida que esta tolerancia sea más grande, entonces la pieza tiene más holgura y es más sencillo cumplir con las especificaciones. El siguiente concepto sería cuando un proceso está centrado. Se dice que es aquel proceso donde su media mu coincide con el punto medio de las especificaciones, considerando el punto medio como la diferencia entre el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación entre 2. Gráficamente podemos ver que la media de la distribución normal va a estar centrada en el intervalo correspondiente a las especificaciones dadas. Cuando un proceso está centrado, el porcentaje de piezas defectuosas se reparte por igual a ambos lados de la curva. Por lo general, en el control de calidad, se trata de mantener el proceso centrado, porque bajo esta situación, el porcentaje de piezas fuera de especificación
es lo mínimo posible. Proceso descentrado. Cuando la media de un proceso no coincide con la media de la especificación, se dice que está descentrado o que la media está corrida. Y en este caso, el porcentaje de piezas por encima del límite superior es diferente de las que resultan por debajo del límite inferior. Gráficamente, podemos observar un proceso descentrado hacia la derecha. Hay situaciones especiales en las que deliberadamente se provoca un corrimiento de la media y el proceso se descentra. Esto es debido a que por un extremo es posible corregir las piezas defectuosas y por el otro extremo las piezas resultan inservibles. Cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, la determinación del punto en que hay que colocar la media del proceso depende del costo de corrección, del costo de perder la pieza inservible y de la utilidad que se obtenga por una pieza dentro de las especificaciones. Una vez conocido cuando un proceso está centrado o no y los límites de especificación y los límites naturales correspondientes, se procede a comparar tales límites y ver los casos correspondientes. Se pueden construir tres casos. Caso 1 es donde los límites de especificación contienen en su totalidad a los límites naturales. Este caso es el ideal, dado que es el caso donde todas las piezas producidas van a cumplir con las especificaciones. Y se va a decir que este es un proceso capaz. Es decir, va a producir bajo las especificaciones solicitadas. El segundo caso es el caso contrario, cuando los límites naturales contienen a los límites de especificación. Este caso es el más desafortunado, dado que se tendrá un cierto número de piezas que no van a cumplir con la especificación y se dirá que el proceso es incapaz, lo que indica que no puede cumplir con las especificaciones. Le son demasiado exigentes y no se puede cumplir con ellas. El caso 3 es cuando ninguno de los intervalos está contenido totalmente en el otro. Este caso se debe a que el proceso no está centrado. Es decir, el valor medio de la especificación no coincide con la media del proceso. Para estos casos, la recomendación inmediata es centrar el proceso, es decir, hacer los ajustes necesarios para que la media del proceso coincida con la media de especificación. Cuando se logre este ajuste, se va a presentar una de las dos situaciones anteriores. Es decir, vamos a tener un proceso capaz o un proceso incapaz. Cuando estamos en este caso, vamos a decir que el proceso es potencialmente capaz, dado que haciendo los ajustes necesarios podemos llegar al caso 1 o al caso 2. En el análisis de capacidad de un proceso, tiene como objetivos, relacionándolo con los límites de especificación establecidos, definir si el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones establecidas a través de los índices de capacidad. Cuantificar la variación del proceso, analizar la variación respecto a las especificaciones del producto,
Y por último, reducir en lo posible la variación, modificando o revisando el proceso. Ahora vamos a ver lo que serían los índices de capacidad. La fase final del estudio de capacidad es el cálculo de los llamados índices de capacidad, que representan valores numéricos que describen fielmente la situación en que el proceso está trabajando actualmente. Antes de ver cómo se calculan estos índices, es importante destacar que para que un proceso sea capaz, no es necesario que esté centrado. Anteriormente se definió que un proceso es capaz cuando tiene la disposición para adaptarse a las especificaciones, de tal forma que el nivel de disconformidades es suficientemente bajo para garantizar que no habrá esfuerzos inmediatos para tratar de ajustar. También se puede decir que un proceso es capaz cuando los límites de especificación contienen a los límites naturales. Por lo tanto, para que un proceso sea capaz, no necesita estar centrado. Un proceso que no esté centrado puede ser perfectamente capaz. Existen algunas demostraciones matemáticas que muestran que la condición óptima de un proceso es cuando está centrado. Es el caso ideal. Sin embargo, hay excepciones, por lo cual no necesariamente tenemos que centrar ese proceso. Aclarado este punto, veamos cuáles son los índices que más se utilizan. En general, se utilizan dos índices para calcular la capacidad del proceso, para producir dentro de las especificaciones. El primero sería CP, que es el índice de capacidad potencial del proceso, el cual no toma en cuenta la media observada del mismo. El segundo índice sería CPK, que es el índice de capacidad de centrado. Es el que toma en cuenta la media observada del proceso.